Llevo años invirtiendo en tecnología, startups y talento, pero hay momentos en los que aparece una oportunidad diferente, una oportunidad que combina tecnología, activos reales y rentabilidad. A día de hoy gestionamos más de 135 millones en cuatro fondos dedicados a la inversión en compañías tecnológicas. Nos ha salido la posibilidad de montar un vehículo de inversión para invertir en hoteles. En este episodio hablamos con Marc Badosa, socio fundador de For Founders Capital, quien nos explicará a detalle cómo estamos lanzando un fondo para comprar y operar hoteles de forma completamente distinta, de forma digital. Y ahora hemos encontrado la persona adecuada para lanzar un vertical nuevo, ¿no? Que es el caso de Enrique Domínguez. Y no puede faltar el cerebro de la operación, Enrique Domínguez, emprendedor en serie, fundador de compañías como Trovit, Réstalo o El Parking. Y hoy el genio crack que está detrás de Gaia Rooms, la operadora digital de hoteles líder en España con más de 100 hoteles. Una vez ya ha decidido que quiere ganar dinero, se dedica al mundo hotelero, ¿no? Exacto, aquí es donde está el dinero, ¿verdad? Explícanos qué es Gaia Rooms. Pues lo diferente es que toda la transacción o todo el uso del hotel se hace con el móvil. Aprender a comprar inmobiliario es de lo más difícil que hay. Y nos hemos quedado básicamente con hoteles en funcionamiento que están en el centro de ciudad, que tienen entre 30 y 60 habitaciones y que no tienen sucesión. En este podcast hablamos de tecnología aplicada al mundo real, de cómo invertir mejor y de por qué este modelo puede cambiar la forma de invertir en hoteles en España. Soy Jesús Monleón y esto es el podcast de Seed Rocket. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo podcast de For Founders y de Seed Rocket. Hoy estamos a mal soci con Marc Badosa. ¿Qué tal, Marc? Muy bien. Muy bien. Hoy en este podcast, como os hemos dicho en la intro, vamos a hablar de cómo se invierte en hoteles, cómo se monta un fondo. Y bueno, antes de nada, Marc, tú eres socio fundador de For Founders Capital. ¿Qué es For Founders Capital para que la gente se ubique? O grandes números. Bueno, For Founders somos una gestora de fondos de inversión, nacida en 2016, que la fundamos pues Jesús, con Mare, con Javier Pérez Tenesa. A día de hoy gestionamos más de 135 millones en cuatro fondos dedicados a la inversión en compañías tecnológicas. ¿Vale? Y la verdad es que está yendo muy bien, las rentabilidades nos están saliendo. Y ahora, pues con la idea que siempre hemos tenido inicial de hacer crecer la gestora y diversificarla y montar nuevos verticales, nos ha salido la posibilidad de montar un vehículo de inversión para invertir en hoteles. ¿Vale? ¿Y por qué? O sea, a ver, si normalmente nos dedicamos a invertir en startups, ¿por qué queremos hacer un vehículo de hoteles? Bueno, nosotros empezamos con startups porque teníamos un expertise muy claro de un track record de haber montado compañías tecnológicas y de haber hecho a través del Seed Rocket muchas inversiones como Business Angels y habían ido muy bien. Y ahora hemos encontrado la persona adecuada para lanzar un vertical nuevo, ¿no? Que es el caso de Enrique Domínguez, que es un super crack que conocemos desde hace más de 15 años, uno de los fundadores de Trovit, El Parking, Réstalo y tantas otras, que desde hace unos años ha empezado o ha creado una gestora hotelera donde lo que hace es revalorizar un tipo de activos que a día de hoy tienen o no tienen tanto valor en mercado, ¿no? Y que vemos esa posibilidad para lanzar ese nuevo vertical de la mano de él, ¿no? Que es quien llevará directamente este vehículo. Vale, genial. Pues, a ver, a mí no, y yo soy de los que he insistido mucho en crear un nuevo vehículo porque veo que el Venture Capital en startups en España, no sé, seguramente más de 80 o 100 millones de euros es difícil, ¿no? Tener rentabilidades, entonces no escala, ¿vale? Desde mi punto de vista, pero si escala, invertir en otros assets que dan buenas rentabilidades, ¿no? Y aparte, le hemos dado muchas vueltas a qué cosas hacer, ¿no? Y siempre, ¿no? Marc es súper exigente, porque no conozcáis, Marc es mega exigente con todo, ¿vale? Entonces, él dice, oye, cosas que realmente funcionen y que él sea coherente con nuestra historia, ¿no? Que básicamente que ya lo hayamos hecho antes con nuestro dinero, ¿no? Y efectivamente con Gaia, con Enrique, Marek y yo, pues hemos ido haciendo cosas, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, vamos a ver qué tal. Oye, vamos a ver ahora la historia de Enrique Domínguez, ¿vale? Que os va a explicar cómo ha montado Gaia Rooms en muy poquitos años, siendo líder digital en gestión hotelera. Y luego Marc nos va a explicar un poquito más cómo va a funcionar o cómo funciona un fondo hotelero, ¿vale? Venga, vamos para allá.
Estamos con el amigo Enrique Domínguez. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, buenas tardes. O sea, aunque haya venido con la camisa de leñador, el tío, aparte de ganadero, ¿no? Porque tienes bueyes, ¿no? Exacto. Bueyes, Es de vaca. bueyes y vacas, o sea, luego, si acaso, nos lo explicará. Enrique es uno de los históricos de Internet. En su día montaste Motobuscador, cofundaste Strobit. ¿Qué más, tío? O sea, si tienes... Réstalo, Tools, Hotel Tools. O sea, tiene... el parking. Y siempre el parking, que se acaba de vender recientemente por 50 millones, ¿no? Tiene un historial de éxito brutal y aparte eres programador. Era, ya no se puede decir. Ya no sé. Esto ya- Bueno, pero es aficionado a la programación y a hacer cosas de domótica y cables y tal. Entonces, aparte, una vez ya ha decidido que quiere ganar dinero, se dedica al mundo hotelero, ¿no? Exacto, aquí es donde está el dinero, de verdad. Explícanos qué es Gaia Rooms. Bueno, Gaia Rooms es una cadena hotelera digital, que lo que hace es agrega valor agregando una oferta que hay en las ciudades, que está muy, muy desperdigada, vamos a decir, en diferentes establecimientos, pero que conjuntamente puede dar lugar a una oferta muy similar a la que puede proponer cualquier cadena tradicional. Bueno, entonces tienes una cadena de hoteles, que hay hoteles que son tuyos y otros que no son tuyos. Exacto. Hay hoteles, bueno, sí, de los Dinos las 5, tres formas que hay de tener hoteles. puedes tenerlos porque compras el inmueble, puedes tenerlo porque alquilas el inmueble o puedes tenerlo porque gestionas el inmueble. Esas son las tres capas de este negocio. Tenerlo significa comprar el inmobiliario, comprar el edificio o la planta donde está el hostal. Gestionarlo lo puedes hacer porque llegas a un acuerdo con el propietario del negocio y en base a que tú trabajas, pues le cobras un fee. Y dentro de esa gestión hay una en concreto que es la de estar muy enlazado al negocio, que es tener el alquiler, tener un derecho de explotación de ese edificio por la temporada. O sea, tú tienes el hotel, por lo tanto tienes el activo y por lo tanto es tuyo y tienes ese hotel y lo explotas tú. Eso es. Luego tú tienes hoteles que pagas un alquiler fijo, Tienes el derecho. tienes el derecho durante 30 años, tienes el alquiler de este edificio a tanto Eso es. y si a ti te va bien, y si pierdes dinero, pierdes dinero. Exactamente. Y luego el otro es, yo simplemente gestionas hoteles de otros, ¿no? Y vas a comisión. Y vas a comisión. ¿A comisión de qué? Bueno, puedes ir a una comisión porque tú haces un trabajo de gestión y de trabajo y lo haces sobre una combinado. Aquí de nuevo hay muchísimos Ok. inventos. Puede ser al gross, o sea, puede ser atada a facturación, que es lo que más predomina en Gaia Rooms. Puede ser una parte del gross y una parte del GOP, que es el margen bruto. ¿Y por qué un informático, tío? O sea, yo te voy a llamar informático, desarrollador, lo que quieras, tío, ingeniero. Sí, sí. Y para mí, los de los 90, tío, pues 90. Los de antes de los 90 llamados Ojalá de los informáticos, 90. ¿no? Era informática, ¿no? Ahora ya ha cambiado eso. ¿Por qué un tío técnico se mete a gestionar hoteles? ¿Qué hace diferente Gaia Rooms que hacen los demás? Bueno, yo creo que llamarme a mí informático está roto todo eso. O sea, yo podría haber empezado como programador y así fue, pero realmente llegó aquí por una vocación empresarial, claramente. Y esa vocación, si la unes, el hecho de montar negocios, vamos a decir, lo unes a un conocimiento tecnológico y a una visión diferente o una forma de abordar el negocio de una manera diferente basada en tecnología, ahí sí, ahí es donde llegas a, por ejemplo, al proyecto anterior del parking, hacerlo de otra manera, o ahora a un proyecto hotelero, hacerlo de otra manera. ¿Y qué haces diferente? Y esa es la tío? explicación. Pues lo diferente es que toda la transacción o todo el uso del hotel se hace con el móvil. O sea, todo es domótico. Todo es domótico, todo es digital. ¿Y qué ahorra esto? Te ahorra, por ejemplo, pues todo el personal implicado en las transacciones burocráticas de entrar en un hotel. Desde firmar las condiciones, de pagar por tu estancia, recibir las llaves, ser atendido en caso de que pues, tengas algún problema o tengas alguna intranquilidad, hacer el checkout, pedir la factura, toda la parte más, sí, burocrática. Vale, o más. y porque tú en algún momento me dices, oye, hay hostales que son autoempleos, imagínate, en un pueblo, Sí, una casi ciudad, todos. es un autoempleo, que es un buen autoempleo, ¿no? Que decir, la señora que tiene su hostal, no sé, tú me decías, Alcañiz, ¿no? Sí, Alcañiz. Ah. No, era en Alcañiz, era... Donde para la ¿no? Sí. Ay, ¿cómo era? Ni se acuerda. No, Espero que no hayas comprado hoteles allí, me tío. paso el día viajando en Calatayud. Calatayud. Calatayud, gran sitio. Soy 20.000 habitantes. 20.000 habitantes. ¿A partir de cuándo tú crees que es rentable tener?
Bueno, es rentable en el momento que tienes la capacidad de dar respuesta a una demanda de una ocupación del 70% en el año. Vale. Entonces tú dices, oye, en Calatayud hay una señora que tiene su hostal, Ujú. está contenta, y tú llegas allí para gestionárselo. Pero es un buen autoempleo, Ujú. pero no es un negocio. A lo mejor no se puede tener, ¿cuántas? 15 habitaciones, Sí, y eso es un buen autoempleo porque le saca 100 y pico mil euros como salario, ¿no? sí. No lo sé, ¿eh? Te pregunto. Sí, de hecho, bueno, en el caso de Calatayud eran dos. Era un hostal así de esas dimensiones como las que acabas de decir y un hotel, pues totalmente ya Obsoleto. obsoleto, de unas 40 habitaciones, si no recuerdo mal, con muchísimos salones. Esto es muy típico en las ciudades pequeñas, que te encuentres hoteles que eran de bodas, así básicamente. Y eso ya no se lleva y los devolvemos al mercado. La parte del autoempleo no es tanto ganar dinero y sacar adelante a la familia, que es como la motivación que siempre han tenido, sino también dejar un legado de edificio, de inmobiliario. Ujú. Construyen y viven para pagar la hipoteca que les ha costado toda la vida pagarse para hacer el hostal. Y luego tienen un buen negocio, pero no hay gente que les pueda comprar ese negocio, Y lo único que tienen en valor es el edificio. el edificio. Entonces tú Y llegas la licencia. y les dices, yo sí que puedo construir un negocio en base a estos pequeños hostales o Eso es. hoteles, porque le aplicas tecnología, ¿no? Entonces le quitas el... ¿no? Eso es lo que yo entendí cuando tú me lo... Exactamente. Gracias a aplicar tecnología, quitas la parte de la esclavitud que tiene el autoempleo. No tienen que estar pendientes de lo que ocurre en ese edificio, en ese negocio tan pequeño, continuamente. Y eso, ese es el factor primordial o el objetivo número uno. Pero otro objetivo igual de importante es poder dimensionarte y poder crecer en número sin tener que tener diferentes autoempleados o gente motivada que en su día a día están sumisos a su negocio. Al desvincularlo, primero, el propietario del negocio, ese negocio se queda como ya digitalizado, ¿no? Ya es algo virtual, a pesar de que se desarrolla en un edificio, pero consigues que eso realmente sea algo conectado a un sistema, por lo tanto centralizable y por lo tanto pues, dimensionable. Y consigues que pues, en Calatayud, en ese día fuimos a ver dos y como máximo pues tendremos tres allí, pues en una ciudad de 20.000 habitantes puedas dar servicio a la demanda que la tiene como todas las ciudades y todos los sitios turísticos, que Calatayud es, y puedes montar sobre ello un negocio suficiente. No se trata de que sea un negocio espectacular, no se trata de tener un hotel en la Gran Vía de Madrid, que también lo tenemos, pero se trata de poder tener allí tres, que agregando ese valor que está oculto y que por lo tanto es adquirible a muy bajo precio, aquí está la clave de lo que hablaremos después, lo puedas operar con rentabilidad. Y si sumas esa rentabilidad desde todas estas ciudades, pues construyes una gran... ¿Tú ahora cuántos hoteles tienes, aprox, has dicho? Estamos ya en 102. 102. ¿Con cuántos empezaste el año? Ah, buena pregunta. Por debajo de 70. Por debajo de 70. O Sí. sea, le han medido casi 30 hoteles. Sí, para ser honestos, no están todos abiertos de los que hemos incorporado últimamente, o sea que abiertos están menos de 100, pero tenemos para abrir en la primera quincena de enero hasta 102. ¿Cuántos kilómetros le puedes hacer al Buah, hotel? alucina. Pobrecito coche. Sí, sí. Pues tú lo llamas y un día estoy en Jaén, aquí viendo no sé qué, Pero estoy eso- en Vigo. Sí, pero eso a la vez de llevar una compañía, o sea que eso tienes que hacerlo en el tiempo libre, que eso se lo robas, lógicamente, pues a tus noches, a los fines de semana. Tú ahora te estás echando una panzada de currar, ¿no? Sí, una época muy intensa, la verdad. Muy intensa. Oye, y te entra bonsai, ¿no? Porque Sí. societariamente tú tienes, ¿no? Que para que la gente lo tenga claro, tienes una parte que tiene los inmuebles, ¿no? Que es una sociedad. Luego tienes otra sociedad que tiene las licencias, ¿no? O sea, que has ¿Los contratos de alquiler? y los contratos de alquiler, ¿vale? Y luego tienes otra sociedad que es la gestora, Eso es, la gestora digital. la gestora digital. O sea, la gestora es la que da el servicio a todos los contratos que tienes por detrás. Eso ¿no? es. Si lo montas como una escala de valor o como una aportación de valor, que se entiende muy bien, el inmobiliario es el que soporta todo el negocio, el de hotelero y el de un montón de negocios más. Por encima está el hotelero tradicional, que ahí no somos muy diferentes a los demás, es decir, nosotros el ingreso es por reservas turísticas y los gastos, como todos los hoteles, es por limpieza, lavandería, mantenimiento, suministros, alquiler, comercialización y un personal que nosotros sustituimos por la gestión digital, y donde está el secreto de la salsa y donde está realmente el valor diferencial está en la gestora digital. Okay. Que ahí es donde, al separarlo también y tener las tres áreas donde trabajar, es donde podemos crecer
involucrando a los mejores jugadores en cada área. Bonsai entró en la parte de la gestora digital, donde hace falta pues el capital de Venture Capital. Es donde realmente hay mucha inversión, hay mucha construcción de producto. O sea, ahí, la gestora es donde tiene un valor más, entre comillas, más escalable, Claro. porque tampoco el Venture Capital puede invertir en piedras, ¿no? En assets. No, desde luego. Su mandato se lo prohíbe, ¿no? Claro, no puede decir, oye, seguramente Javier diría, hostia, me encantaría, ¿no? Invertirle en todo en conjunto, pero en el momento que tú tienes piedras, ¿no? O tienes contratos de alquiler, Ujú. o sea, las licencias valen dinero también, ¿no? Tú me decías, es comprar un hotel funcionando, ¿no? Tienes que pagar como el Un traspaso. traspaso, sí. Un traspaso, porque Comprar el entonces fondo de comercio. has comprado el fondo de comercio, una upfront, y luego poco a poco, ¿no? Te van... Claro, apuestas a que vas a sacarle mucho más. Vas a sacarle más. Es un producto financiero puro y duro. O sea, tú vas a un hotel funcionando, que el alquiler se lo pagas a un tercero, pero el que lo está operando dice, oye, a mí me das 1 millón de euros y lo opero y vas a operarlo tú. Eso es. Y tú tienes que sacarle, maximizar, ¿no? Esa operación. Sí. Ya, ahora lo vamos a explicar eso porque eso me mola, porque tengo un ejemplo buenísimo. Fuimos a Interwell, ¿no? A ver un edificio. Sí, es verdad. En la Plaza del Torico. Del Torico, exactamente. Un gran sitio y, Sí. y vimos uno. Y gran experiencia también. Sí, gran experiencia, o sea, todo muy bien, ¿eh? Yo voy a volver al origen, ¿ok? ¿Cuándo fue la primera vez que te compraste un hostal? Con la venta de Trovit. Me acuerdo. El primer casado de Trovit. Porque la verdad es que es bastante ridículo visto así a... O sea, porque la gente se piensa que es hotelero de... ¿Cuándo has empezado Gaia Rooms? En el 18 yo creo que empezó, que es el conato de la tecnología. Pero ya en el 2012 o 2013, ¿no? Bueno, más adelante. ¿Esto sería el primero o sería 2009 o 2010? Yo recuerdo perfectamente por ahí que te compraste un hostal y dije, pero bien hecho porque no lo va a perder el dinero. Exacto. Entonces te compraste en Salamanca un piso muy grande, ¿no? Sí, y lo convertí en hostal. Convertirte en hostal, vale. O sea, ahí hubo una aportación de valor por parte de... Una destrucción de valor, porque fue un cash out de una empresa muy valiosa que entierras en un ladrillo, cosa que hacen todos los que empezamos en Internet y que vendemos empresas tecnológicas, todo el capital acaba en ladrillos, siempre. En ladrillos o en productos derivados de ladrillo. Pero bueno, en ese caso fue eso, comprar un piso. Un hostal, vale. Luego... Hay una aportación de valor interesante que es construir una licencia donde no la había. Ok. Y esto también lo hacemos o lo hemos hecho en los últimos 2 años y es interesante, aunque no sea el foro de la cuestión, porque no es tecnológico ni es muy dimensional, la verdad, pero es una forma de valor también un inmueble. Pues yo recuerdo, porque aquí, aunque no lo veáis con pinta de surfeta, tenemos un grupo de surfetas, ¿vale? Y entonces íbamos a surfear y él nos explicaba todos los problemas que tenías con la chica, Los horarios, las limpiezas. Y claro, tú imagínate, estás ahí como surfeando, todos hablando de SaaS, tech, que nos hablaba de las limpiezas y tal, pero esto era un side project que tú tenías. Sí. En paralelo, él estaba construyendo cosas que abrían puertas de parking. Uh-huh. ¿No? Entonces empezaste yo me acuerdo ir a tu casa y ¿cómo se llamaba aquello? Parking door. Parking door, sí, pero tenías, no me acuerdo, una cosa en todo el día, y esto abre puertas, la puerta del coche, la puerta del parking. Me acuerdo que en Amazon, ¿no? El de Amazon lo enseñaste, Sí, ¿no? estuvimos haciendo una demo. De hecho, quisieron comprarlo al principio. De cómo podían abrir la puerta de su parking, ¿no? Y un día dices, esto puede servir para gestionar los hoteles, ¿no? Bueno, esto puede abrir todo tipo de puertas, esa es la historia. Vale. Y en aquella época, y de hecho fue la base por la cual pues luego el parking logró tener buenos acuerdos con los industriales más implantados en ese sector, es porque tratamos de virtualizar el acceso el permiso para acceder a una puerta, que era la de los parkings para poder compartir la plaza. Vale, a ti te compran el parking, Eso es. ¿vale? O parking door te lo Sí, compran. El parking door y el parking. Parking door y el parking te lo compran. El parking door era el dispositivo y el parking era la plataforma Vale. en la que se hacía... Tú haces 2 operaciones. La primera es que te compran y te quedas un porcentaje en esa compañía, Sí. ¿no? Que luego se vuelve a vender otra vez por 50 millones, por más dinero, etcétera, y tú continúas. Entonces, ¿qué haces con ese siguiente dinero de la venta de...? Pero hubo algún cash out intermedio de Taltools y alguna cosa más. Sí, pero ¿qué hiciste con ese? Si no recuerdo, yo recuerdo la cifra, pero no la voy a decir. ¿Qué hiciste en Salamanca? ¿Compró un hotel? Se compraste un hotel. Se compró 2 casas y se hizo un hotel. Te lo voy a hacer domótico y todo. Es otra locura de Enrique. Claro, ya había empezado en realidad Cerbero, que era el conato de Gaia Rooms, ¿no? Y entonces ya estábamos desarrollando la tecnología hardware y software para poder operarlos.
ya teníamos algunos cuantos operados, o sea, pero eran gestionados nada más. Y este hotel, pues era eso, era una especie de medio inversión muy buena. ¿Cómo se llama el hotel? Melibea. Melibea en Salamanca, que os lo recomendamos a todos porque es la bomba y Enrique lo hizo con un saco de cariño. Y mucha tecnología. O sea, digamos, has tenido más éxitos por el camino, pero yo recuerdo 2 éxitos. Fue primero el de Trovit, te compras un hostal, y el segundo se hace un hotel, te lo hiciste, ¿no? Cogiste las 2 casas, las reformaste, las hiciste y lo domotizaste, ¿no? Y ahí me acuerdo perfectamente que nos decía, mira, esto se puede hacer con el DNI. Y lo enseñabas allí y tal, de cual, muy bien. Sí, fue como un centro de investigación, ¿no? Y de experimentación. O sea, que ahora vimos el ramp-up de Gaia Rooms, pero ya llevas unos años con esta movida. Sí, digo, como eso en mi interés ha estado desde que, no sé, desde Trovit, diría. Muy bien. Oye, de hecho en Trovit, antes de Trovit, estuve asesorando a una compañía que se llama Silken y hicimos el canal digital y me acuerdo que en una reunión de directores el director general de Silken dijo que nunca jamás íbamos a vender una reserva por internet. Ese era el foro de España 2003 o 2004 o 2002. Para la gente no sepa, Trovit se llegó a vender por muchos millones de euros, ¿vale? Por entre 80 y 100 millones de euros, pero que era un buscador, ¿no? Y has estado en Hotel Tools, que era herramientas para hoteles. O sea, como que todo ¿no? Ya se ha cristalizado en Gaia Rooms. Oye, Enrique, ¿cuál ha sido lo más difícil, tío, de Gaia Rooms? Pues esta fase, yo creo. Esta es lo más difícil. Porque montar al principio la idea fue fácil. Lo hice con un socio con el que lo fundamos juntos, amigo, y ha sido pues como un side project cómodo, porque yo estaba mientras tanto en el parking y yo tenía mis hoteles ahí que se iban gestionando. Los propios hoteles eran negocio en sí mismos. Que ya estuvieran telegestionados eran todavía más negocio. Aportar más inversión, como hicimos en la pandemia, para poder comprar muchos negocios en la época de distrés, pues también fue divertido, pero era como site, era todo como gaseosa. O sea, a ver, estabas gestionando el parking. Exacto. O sea, que el parking, grandes números del parking. Pues no sé, 3 millones de usuarios, 55 millones de facturación anual. O sea, este tío que mientras está gestionando esta compañía, montándola, ¿no? Que se vende por una pasta, tú me vas hablando por ahí de vez en cuando, no, porque mira el Melibea, que es que ahora no sé qué, el hotel el no sé cuánto. Sí, porque era el hobby en realidad. Claro. Hay gente que se va de caza o gente que se va... Pero ahí descubres una cosa que es súper interesante, es el interés compuesto, ¿no? Que tienen los hoteles. Claro, y vas viendo que poco a poco habiendo lanzado el negocio, eso empieza a generar, los beneficios que da este negocio te permite comprar más negocios y ves que... ¿Cuántos hoteles has comprado después del Melibea? Muchos, muchísimos. ¿Tú a título personal? Bueno, en inmobiliario dices. Sí. En inmobiliario yo creo que tengo unos 20 o así. Claro, o sea, tú lo que dices es, joder, a través de tener 2 que han sido con cash outs, Sí. claro, yo me acuerdo que tú me dices, no, es que sí es fantástico esto, porque cada vez te van generando y te vuelves a comprar más, ¿no? Te generan, pagas la hipoteca, se paga solo con el propio rendimiento, te genera cierta plusvalía, bueno, cierto beneficio, vamos a decir, no plusvalía, Ujú. y con ese beneficio puedes ahorrar y comprar el siguiente. Vale. Oye, y ahora... Pero se encadenaron varios cash out, ¿eh? También el cash out del parking ha sido también muy faseado, el más fuerte ha sido el último, pero el hecho de haber tenido poco a poco también, a mí personalmente me ha ayudado mucho, porque... Bueno, porque también te ha ido, ¿no? Ir cogiendo, ¿no? Ese hostal, luego Claro, aprendiste a cómo hacer los procesos, ¿no? Luego el hotel... aprendiendo a comprar. a com- Aprender a comprar inmobiliario es de lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener la sangre fría de decir, yo quiero quiero aspirar a un 12% de rentabilidad y no me muevo de aquí. Ya. O un 10. Digo en renta. O sea, tú dices, tío, si no te da esto, no compro. Exacto. Y es fácil enamorarse. Y es fácil que, no sé, que parezca que es urgente y que te precipites. Ya. Es muy fácil. Y aprender a comprar es de lo más difícil que hay. Yo recuerdo perfectamente esta visita a Teruel, ¿no? Fuimos a ver un edificio, ¿no? Y claro, todos lo veíamos, bueno, pero esto hay que hacerlo. Y él, no. Si no es este precio, no se hace. Sí, y la verdad es que parecía buen precio, porque es un edificio gigante. Si vais a Teruel y veis allí que era un centro de zapatería, no sé qué era. Bueno, sí. Y dan ganas de comprarlo porque realmente el precio suena barato. Y dices, bueno, esto es baratísimo, ya, pero si no entra en un precio es mejor no hacerlo. Y efectivamente... Tú lo que dices, hay tantas oportunidades y el capital es limitado, que mucho mejor coger la mejor, ¿no? Total. Yo lo recuerdo perfectamente porque decía, joder, este cabrón, ¿pero qué está haciendo? De hecho, hay un incentivo muy, muy perverso, que es que te veas empujado a comprar. Que te veas empujado a comprar mucho. Ya. Eso es una cosa que hay que saber sostener. Así que los gestores
de fondos que no han tenido esta experiencia de comprador se precipitan. Y de hecho los fondos inmobiliarios son todos un desastre. ¿Ah, sí? Muchos son un desastre, sí. Oye, entonces ahora vamos a hablar, porque ahora, ¿sabéis que For Founders invertimos en startups de tickets de 100.000 a medio billón en fases iniciales? Que vamos desde el 2016 invirtiendo en startups tecnológicas. Aparte no invertimos en cosas que no sean tecnológicas, ¿no? Y también en tickets más grandes, pues tickets de 2 millones en compañías que ya traccionan. Y ahora For Founders decimos, oye, vamos con Enrique a montar un vehículo hotelero. Metrixon es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos llegamos más lejos. Venga, volvemos a estar con Marc, que ahora nos va a dar detalles de cómo se van a comprar hoteles o cómo vamos a montar este fondo, o lo estamos montando ya porque está muy avanzadito. Marc, ¿cuánto dinero vamos a invertir en comprar hoteles? Pues vamos a invertir, bueno, el fondo es de 30 millones, pero al ser un activo inmobiliario o a tener un componente del fondo de inversión inmobiliaria, pues podemos apalancar estos 30 millones, ¿no? Con lo cual la idea es apalancar prácticamente al 50% la compra de estos inmuebles, con lo cual la capacidad inversora va a ser de 60. Con estos 60 millones vamos a comprar 15 inmuebles, principalmente hoteles pequeños, entre tickets medios entre 2,5 a 6-7 millones de inversión. ¿Cuántas habitaciones serán eso? Esto es entre 30 y 60 habitaciones, ¿no? Hay que decir que aquí, como comentaba Enrique, el atractivo del fondo es que hace hoteles que quedan fuera del foco de las grandes cadenas, de los grandes grupos de inversión, porque son hoteles que a día de hoy son poco rentables, ¿no? Son hoteles donde los costes de personal, en muchos casos, o las economías de escala no te llegan por esa... Pero lo que dices es que un hotel de 30 habitaciones, Meliá, ¿no? Seguramente pues no le interesa, o NH Hoteles, y aparte, porque ¿y dónde? ¿No? Tú decías también, oye, fuera del foco, ¿no? O sea, ¿se va a hacer Barcelona-Madrid o no? ¿O se va a hacer qué ciudades? Vale, entonces los activos van a ser 15 activos hoteleros en zonas prime, idealmente, o la idea principal es hacer ciudades secundarias. Y ahora mucha gente se va a enfadar, pero ciudades secundarias estamos hablando de Valencia, Alicante, San Sebastián, Bilbao, Sevilla, ¿no? Son capitales de provincia con alto componente turístico, con una oferta cultural muy amplia. Que reciben más de 1,5 millones de visitantes al año, ¿no? De turismo, ¿no? Son ciudades que eso te garantizan ocupaciones por encima del 70-75%. Oye, ¿qué rentabilidades? ¿No? Y comentando, perdona, no descartamos Barcelona-Madrid, pero sí que los precios están en otro nivel. Si surgen oportunidades a buen precio, de hecho estamos mirando una oportunidad activamente en Madrid, ¿no? Un hotel que actualmente está bajo gestión y que sale a la venta en abril. Las rentabilidades que se generan en el mercado hotelero, tú como, no sé si has hecho un análisis de cuánto se genera en un hotel, no sé, en los hoteles habitualmente, cuánto este fondo espera generar o cuánto generan fondos... Sí, a ver, dentro del sector hotelero hay 3 tipos de actuaciones principales, ¿no? La que tiene más rentabilidad y más riesgo es, oye, yo me compro un inmueble sin licencia y voy a las administraciones pertinentes, pido la licencia hotelera y hago y ejecuto la obra de transformación de ese inmueble, ¿no? Eso pues tiene mucho riesgo porque tienes riesgo de obras, de ejecución de obras, tienes riesgo de licencia, pero si te sale bien, tienes mucha rentabilidad, ¿no? Luego la actuación más principal que hacen los principales grupos inversores es el value add, que es oye, yo compro un hotel con licencia y le hago una obra relevante, ¿no? Una obra pues, que tiene un riesgo de ejecución, de licencia, que pueden ser 1 o 2 años, y luego los reposiciono y los hago a mercado, ¿no? Nosotros esto tiene menos riesgo y menos rentabilidad, y nosotros vamos a una actuación que no asumimos ni riesgo de obra ni riesgo de licencia, ¿vale? Compramos hoteles operativos desde el día 1. Y la actuación que hacemos es domotizar ese hotel, ¿no? Con lo cual ahí te afloran pues 30-40 puntos de EBITDA, ¿no? Que es la actuación que hace Gaia Rooms. Ahí respondiendo, ahí nosotros estamos estimando TIRs por operación o rentabilidad por operación del 17-18%, y al TIR inversor que estará por encima del 12-13% meta anual. Bueno, pues es bastante. Yo la verdad es que para que no sepáis es
con Enrique, como hemos ido mirando muchas operaciones, y Enrique, sabéis que es buen amigo, lo conocemos de hace muchos años, ¿no? Como os he dicho, Enrique montó Trovit, ¿no? El 2008 debían ser, ¿no? Entonces lo conocí, hemos mantenido una relación desde entonces, y aunque él surfea bastante mal, pues ya me a surfear y tal con él, ¿no? Pero no, lo que sí es que me sorprendió las rentabilidades que dan assets como este, ¿no? Sí. Y aparte el downside, o sea, perdona, que la gente no se entiende, pero es la posibilidad de perder. No, a ver, puedes, ¿no? Pero ¿cuáles serían los riesgos? ¿Tú ves posibilidad de perder? Bueno, a ver, al final estás comprando un negocio, tienes un riesgo propio de operación del negocio, pero son negocios muy resilientes, con unos márgenes muy relevantes, ¿no? Y yo, cuando hemos empezado a analizar el sector, hay pocos sectores que tengan estos márgenes de EBITDA, están cerca del 50% en el sector hotelero en general, y lo vemos cada día, ¿no? Hay muy pocos hoteles que cierren. O sea, realmente es un negocio muy... Lo que sí te puede venir son crisis puntuales, Hay ¿no? crisis puntuales, hay pues crisis de turismo o olas que van y vienen, pero siempre es bastante resiliente, ¿no? Porque tú, ¿cuáles son los principales riesgos que ves a una historia? Bueno, puede pasar un COVID, evidentemente, y eso se te tiene que cerrar. Ahí tienes el riesgo del apalancamiento, que pues tienes que renegociar deudas con el inversor. Luego, evidentemente, como estamos comprando la piedra, puede pasar cualquier actuación o en el inmueble, ¿no? Podrían haber pues desgracias o incendios o se puede caer el inmueble, ¿no? Pero para ahí tienes que asegurar son establecimientos evidentemente que están asegurados. El riesgo principal de este tipo de vehículos al final es conseguir la liquidez. Al final es un activo alternativo que es ilíquido y es conseguir la liquidez en el plazo acortado, ¿no? Esto es un fondo que es a 5 o 6 años, es un plazo mucho más corto porque invertimos en 2 años y invertimos a partir del 3, 4 o 5 años. Ah, solo son 5 o 6 años de duración. O sea, entras, sí. tomas y luego la idea es vender ese asset. Exacto, al no hacer actuación ni ejecución de obra y comprar hoteles operativos, esto es un fondo que te va a dar dividendos desde el año 1, porque es un hotel en activo y después del repago de la deuda hay un 6-7% de rentabilidad por dividendo. Y luego cuando haces el ramp up a cabo de 2-3 años, ese inmueble se pone a la venta. Y tienes la rentabilidad por el inmueble. Y Marc, ¿cuándo empezaremos a operar? Porque ¿no? A gente, ¿no? Que la verdad es que ha sido brutal, ¿no? Lo comunicamos y la verdad que a mí, no sé, creo que todos los APIs de España han localizado mi teléfono y me envían hoteles, yo que sé, sepáis que sigo enfocado, ¿vale? Con mis startups, ¿no? Que se ha creado un equipo nuevo, ¿no? Para llevar esto. Pero ¿esto cuándo lo arrancamos? Bueno, esto hay que decir que a nosotros nos da, lo comentamos mucho, el real estate es un sector que nos daba mucho respeto porque estaba, o vemos todavía de hoy, que está poco profesionalizado. O sea, hay pocos vehículos regulados en CNMV que se dediquen de manera profesional a la inversión en real estate, ¿no? Y junto con Enrique vimos la posibilidad de crear este fondo que está registrado desde diciembre y estamos cerrando el primer closing que haremos, el primer cierre que haremos este primer trimestre para empezar a operar, que ya estamos... Y de oportunidades, entiendo que... Sí, bueno, salió en prensa a principios de enero. De oportunidades para comprar cosas, hay como un listado, ¿no? Porque a mí Enrique me dice, oye, como no, tal, no sé qué. Sí, no, bueno, Enrique lleva muchos años en esto, tiene un CRM con más de 2.000 establecimientos identificados que va a pie de calle, o sea, son muchos que no aparecen ni en Bookings ni en estos sitios y los tiene identificados y sí que continuamente van saliendo oportunidades, ¿no? Pues, oye, pues muy bien, a ver qué tal esta aventura. Yo la verdad que estoy emocionado porque la verdad que creo que es guay, que va a salir bien. Sí, así que vamos muy bien acompañados todos, así que a por ello. Seguimos con la historia de Enrique, que va a continuar ahora en el podcast. Bueno, la oportunidad tiene que ver con algo que yo he vivido y que yo he desarrollado con todo mi patrimonio, o con una gran parte, por lo menos el 80%. Y es que realmente este fenómeno que hemos descubierto con Gaia Rooms de operar establecimientos que antes no eran rentables o no eran viables si no era con la esclavitud de un fundador allí o de un propietario totalmente pendiente del móvil, etcétera, hemos descubierto que si damos valor a ese activo se pone en el mercado, no es percibido por nadie y no es activable por nadie a día de hoy. Nadie, puedo decir, pues no lo sé, a lo mejor hay algo que yo no conozco a día de hoy y intento estar muy conectado al mercado, pero podría existir alguien que hiciera lo que hacemos nosotros, pero poco sabrá
que sean capaces de teleoperar un hostal de 7 habitaciones en Calatayud. Muy pocos. Y hacerlo con rentabilidad. Venga, ponnos un ejemplo de, por ejemplo, León, ¿vale? Sí, Que tú has dicho de dar, porque a mí me gusta mucho eso, porque yo lo vi en Teruel, ¿no? Dices, un edificio, o en León, un edificio vacío, Ujú. ¿qué haces con él? León, vamos a poner un ejemplo de un hostal que compré en el 2024, en la Navidad, de una señora, súper maja, Ana, que ella, pues con su marido, habían tenido ese hostal durante toda la vida. De ese hostal habían vivido pues la familia con 3 hijos, que había formado y habían prosperado y tienen una buena vida en León. El marido fallece y la mujer se queda ahí un año más y ve que su vida pues no quiere que sea eso. Antes, cuando tenías la ayuda de su marido, pues estaba bien, pero ahora los hijos quieren continuar o no son capaces o no les interesa. Ese edificio se iba a cerrar, de hecho estaba cerrado cuando yo lo adquirí. Se está totalmente cerrado. Cerrado, sí. Estaba cerrado con las camas, pero ya abocado a Devaluarse. devaluarse eternamente hasta caerse a piezas, a pedazos, ¿eh? Y así he visto un montón. Y eso empieza con una gotera que no vigilas porque no vas por el edificio y eso acaba con el edificio gota a gota. Entonces, este edificio se puso a la venta, quien más y quien menos tú tendrías la oportunidad de comprarlo y yo hice una oferta de derribo, no derribo, a precio que a mí me convenía para sacar una rentabilidad. Y la señora le encajó y hice la operación de viaje a San Sebastián. Iba de viaje a San Sebastián, me desvié por León y hice la oferta y cuando llegué a San Sebastián le hice las arras. Así de fácil. ¿Por qué? Porque lo aceptó rápido y porque fue ese tipo de perfil de persona que tiene un activo que se está devaluando, que necesita el dinero rápido, que son mayores y que no tienen sucesión, así. ¿Y tú cuánto has, porque eso lo has tenido que remodelar, ¿no? Sí, ligeramente. Este concretamente ha sido automatizarlo, o sea, meterle la tecnología de Gaia, que es poquito, unos 400, 500 euros por habitación, y abrir. Este no fue nada, fue ponerlo en marcha. O sea, y luego hay otros edificios que a lo mejor sí que tienes que reformarlos. Hay otros, compras? estos sí que se compran mucho mejor, en los que ya está todo roto. Okay. Eso hay oportunidad de comprar. Está un edificio en Valladolid que esté hecho, digo Valladolid, o pues en Sí, Vigo. Valladolid, por ejemplo, bueno, dice hay otro caso de casuística de negocio de este tipo de activos, pero os cuento otro de Valladolid, que es una pensión donde malvivían un montón de gente con una persona que no pagaba el alquiler a su propietario, y el propietario estaba como loco a ver de qué manera lo echaba y hemos podido llegar, que luego este no ha prosperado, pero es un ejemplo muy bueno. Hemos podido llegar y llegar a un acuerdo para que esa persona se fuera, el activo quedase libre y eso se pudiera rehacer. Pero era una pensión con 16 habitaciones y 2 baños, donde vivía gente allí, te puedes imaginar. El nombre de Diógenes es poco. Entonces, está en el centro de Luis, al lado de la calle Santiago. Entonces este lo podemos comprar bien de precio. Este no ha salido porque se ha interpuesto ahí una heredera que no quiere que perder el activo, pero realmente ese sería un ejemplo buenísimo de un activo totalmente denostado que... Oye, ¿qué rentabilidad le sacas tú a tus activos? ¿No? Porque nosotros nos hemos mirado, porque Enrique, yo le saco dos cuadros. Sí. Pero venga, que el equipo de Forfounders se lo mire. Una cosa que ha ocurrido y que yo he hecho de manera heterogénea y que Forfounders ha hecho ha homogeneizado es que yo he aprovechado todo tipo de casuísticas de devaluación. Está esta que hemos dicho de la señora que tiene un inquilino allí que no le paga encima y nosotros llegamos y lo resolvemos. Está el típico de persona que no tiene sucesión. Pero también está el que se ha metido en el negocio y se ha arruinado. Ya. Y esto también hemos comprado en Valladolid de ese estilo. Todo ese conjunto de experiencias, que juntas pueden ser 80 o 90, Forfounders ha ayudado a decir, venga, vamos a quedarnos con aquellas que son sintéticamente sencillas, que son replicables y que además eliminan riesgos. ¿Cuáles son esas? Nos hemos quedado básicamente con hoteles en funcionamiento, que están en el centro de ciudad, que tienen entre 30 y 60 habitaciones y que pues no tienen sucesión. Básicamente ese es el ataque. Ok, entonces se trata de comprar, el fondo es de 30 millones, ¿no? Es un fondo de 30 millones que apalancó al 50%, con lo cual vamos a invertir 60 y da una rentabilidad de un 15% aproximadamente, ese es el objetivo. Yo es lo que he demostrado y lo he superado bastante. Claro, a mí es una cosa, pero que me chocó, porque ya aquí picando piedra con lo de las startups, que estoy encantado, que me encanta, pero dices, joder, por ejemplo, el primer fondo de Forfounders, DPI, ¿no? Y estamos dando un 18%, si esto va bien. El fondo entero, 18%. Sí, Es una maravilla, claro. Sí, pero bueno, que asumiendo mucho riesgo. O sea, lo que quiero decir es, si va bien, imagínate acaban un 20%, pero hay
Este es fondo Tier 1, cuartil. Ahora somos, ¿cómo le llaman esto? Como mejor de los 10, el 10% del mundo. Y yo diciendo, joder, pues yo soy el 10% mejor del mundo for founders, con un 20% de rentabilidad. Es verdad que a lo mejor luego viene mañana otro y da más rentabilidad. Pues tío, vaya... Porque Bueno, asumes muchos riesgos. Sin embargo, en el real Ahí estate... se produce un factor muy importante. Y ahora te respondo a eso que vas a decir, que es lo que vas a decir. Ahí se produce un factor muy importante y es que estáis decidiendo gente que habéis pasado antes por ahí, que conocéis los negocios, las personas, ¿no? El tipo de personalidad que los ha hecho. Y vosotros mismos habéis sido fundadores de compañías de ese estilo y además habéis invertido a título personal. Esto es lo mismo que es una experiencia que podemos aportar en este fondo y creo que ahí está el efecto ganador. Primero. Y segundo, sustituyes riesgo por valor, que es quizá no hay tanto riesgo en lo que yo estoy proponiendo, pero sí que hay mucho valor en el ladrillo. El ladrillo quiere brillar, el ladrillo es... O sea, tú lo que dices, yo lo que digo es, joder, esto con mucho riesgo te puede dar 30% de rentabilidad o 25%, pero solo para algunos, que también te puedes ir a negativo. Claro. Y sin embargo, contigo dices, pues te dará un 15, ¿no? Porque analizando tus activos, dices, bueno, a Enrique nos invita a invertir en varios assets y donde vemos rentabilidades del 8 al 15% sin apalancar. Que apalancados dan más, porque claro, cuando le pones deuda, pues te pueden dar más. Sí. Y yo digo, joder, pues este tío tiene poco riesgo hay, siempre hay riesgo, porque es un negocio hotelero, Sí. que pues puede haber años, ¿no? Que vayan para abajo, ¿no? ¿Tú lo has visto? Sí, ha habido... Lo que suele pasar es que tiene muchos baches, más que ir para abajo, quitando la pandemia, que fue un hecho absolutamente clarísimo. Pero, por ejemplo, llega un tío con una furgoneta, se pone a atropellar gente en las Ramblas y se acaba el turismo en España durante 2 meses. Sí, pero luego vuelve a subir, ¿no? Sí. O sea, que es una tendencia al alza. Entonces tú lo que dices es, joder, esto es como Venture Capital, que vosotros ya lo habéis hecho, Sí. con vuestro dinero, ahora lo replicáis con dinero de otros y más grande, pues esto es lo mismo. Tú lo que dices es, yo ya no tengo la capacidad de ir poniendo con dinero yo siempre, porque coño, se te acaba también la pasta, Sí, ¿no? lamentablemente. Lamentablemente, Enrique no lo sabéis, pero vive apalancado de cada día comprando cosas, ¿no? Dice, oye, entonces ahí sale no la idea que Enrique nos sugiere, oye, ¿por qué no compramos esto? ¿Por qué no compramos lo otro? Yo digo, oye, lo que tiene sentido es que estemos diversificados en varias ciudades de España, ¿no? Porque puede ser muy buena, no sé, una ciudad, León, pero lo de Salamanca, ¿no? Estar diversificados. Sí, tienes Oviedo, Gijón, tienes ciudades fantásticas. ¿Y por qué, tío, no tiene más riesgo invertir en segunda, o sea, en ciudades que sean Barcelona y Madrid? Yo creo que más riesgo no. Yo creo que donde más riesgo hay es donde los precios están más inflamados, vamos a decir. No quiero decir hinchados, están un poco inflamados, que es Madrid y Barcelona, ¿no? Málaga. O sea, es escandaloso los precios que hay. Realmente las oportunidades que quedan yo las percibo en Tier 2. En Tier 2, que sería, por ejemplo, Salamanca. Sí, Santiago de Compostela, Pamplona, Teruel. Bueno, Teruel a lo mejor está Tier 3. Hombre, no te No lo sé, no lo sé. Ya tú sabes mejor. Mi familiar de Teruel, tenemos las trupas. Pues sería Tier 1, pero pues no queremos Tier 2. Pero no queremos ser Tier 1. Gijón, Santander. Porque tú, una cosa que dices es que el turismo llega a toda España, ¿o qué? Sí. Hay ciudades, todas las ciudades que tengan monumentos, las ciudades monumentales, tienen un 70-75% de ocupación. Están llenas en verano, llenas en Semana Santa, llenas en Navidad, y luego los entre semana del invierno son horribles, pero 75 sí lo tienen. Entonces, ¿cuántos hoteles dices que vamos a comprar con For Founders? Pues el objetivo de For Founders es comprar entre 15 y 20, yo creo. Entre 15 y 20. Sí. Y entonces, se compran 15 hoteles, que se compran las piedras y se opera el negocio, que lo operaremos conjuntamente, ¿no? Con Gaia. Sí, ¿no? inicialmente Gaia, con nuestra labor de prospección, vamos a hacer propuestas para hacer compras, que las vamos a llevar a un comité de inversión, en el cual yo no participo, pero en el que yo seré persuasivo, iré con ganas de convencer, porque diré, oye, yo traigo aquí una operación que es buenísima, se dan estas circunstancias, tenemos estas otras experiencias, hacedme caso y compradlo. Y luego estarán ahí una serie de no sé, advisors, ¿no? Sí, ahí estará, por ejemplo, gente experta en el mundo hotelero, por ejemplo, no sé si estará Josep María Camí o Alberto Camí. ¿No? Creo que está Alberto Camí, está Javier Villanueva, que es el director general de Silken, por ejemplo. O sea, que hay un comité donde se decide, y no estará Enrique, y a Enrique, aunque se piensa que nos persuada. Yo os explico una cosa que sí hace muy bien Marbadosa,
Es que el tío es muy con todo el tema de conflictos de interés, por eso un poco como tú, ¿no? Sí, los... Yo soy socio, donde yo soy socio, tío. Y yo cuando traigo una cosa que donde yo soy socio, joder, la traigo porque estoy convencido de que es buena. Ujú. Pero entonces Marc me dice no, solo por ser socio yo, ¿no? Y cumplimos, la verdad que eso sí que gusta mucho, ¿no? Al LP, al Sí, accionista, sí. decir, tío, ser... Esa pulcritud es lo que de nuevo da dimensión en otra faceta. Oye, con esos 15 hoteles, o sea, esto va a salir aproximadamente 3 kilos por hotel, sí, más o menos, ¿no? 3 Sí, millones por hotel. entre 2 y 4 tenemos el scope. Oye, ¿y cómo se porque era un fondo, la gente invierte, pero tiene que desinvertir, ¿no? Para que le dé la TIR. La TIR que tú dices, la rentabilidad es porque le da rentabilidad en el cash on cash, o sea, en el... Habláis así la gente del mundo del dinero, ¿no? Es los beneficios dividido, ¿no? Entre... sí, los beneficios dividido por lo que ha costado el hotel, Sí, la o lo que rentabilidad, o lo que has invertido sería el cash on cash, porque luego hay mucha gente que habla de TIRs que dice, no, esto no genera, no sé, no genera nada o genera poca rentabilidad versus el dinero invertido, pero cuando lo venda se venderá por mucho, Ujú. ¿no? ¿Dónde se genera el Aquí valor? hay dos vertientes y se genera valor en varios sitios, pero lo ideal es entender cómo invierte el inversor, que es el LP, que es el Family Office, que tiene un capital que quiere rentabilizar de manera diversificada, ¿no? Hay como varias formas. Una de ellas es a través del recurrente del cash que recibe cada mes. Okay. Esto es buenísimo. Repartos de dividendos. O sea, tú lo que quieres es comprar activos que reparten dividendo. Sí. Y de hecho, es un objetivo fundamental de este fondo es que reparta dividendos. Y por eso no se va a apalancar mucho. Apalancando más consigues más rentabilidad. Pero tienes menos dividendo. Pero tienes menos dividendo. Así que el objetivo es que dé dividendos. Sí. Yo, en mi vida privada, lo que hago es acumular valor. Es decir, apalanco más riesgo, más beneficio, más... Pero nosotros decíamos que no queríamos asumir riesgo porque preferimos tener menos rentabilidad. Eso es. Y tienes ese reparto de dividendos que también ayuda a la TIR porque se te va entregando. O sea, como la TIR, el denominador en la fórmula de la TIR, ese tiempo, cuanto antes devuelvas, claro, mejor mejoras la TIR final, okay. ¿no? Y cuanto más vayas devolviendo, mejor. Y aparte es como un principio fundamental de los family office. Son familias al final que quieren vivir de esto o quieren tener la capacidad de dar buenas noticias en Navidad, ¿no? Aquí tenemos lo que las familias de los family office tienen que vivir. Claro, tienen su Navidad y tienen sus Reyes Magos. Tienen que tener sus Reyes Magos. No necesitan los dividendos, chicos, o los exits. Porque tú dices, oye, gran parte del valor se va a dar vía dividendos. Uh-huh. Y una parte del valor está igual que una startup. O sea, una empresa que se vende o cambia de ciclo a los 5 años. O sea, la idea es comprarlos, ponerlos en operaciones, que esto funcione bien, de una rentabilidad, pues eso, del 15%, se venda por una rentabilidad a lo mejor del 13 o del 12%, ahí le genera una plusvalía y te genera ese... Sí, básicamente tomas un activo que tiene una rentabilidad muy baja, muy dependiente del personal, lo dependices del personal, reduces los gastos de personal, los llevas a este 10%, habitualmente partimos de un 35-40 de los ingresos, o sea que aflora un 30% de beneficio, solo con eso. Intenta subir un poco la facturación, sin tampoco pensar que vas a hacer magia, porque la persona que está ahí intenta vender lo mejor posible en su vida, por lo tanto es difícil pensar que vas a hacer lo mejor. Pero siempre hay algo que puedes mejorar y con esa eficiencia, y esto lleva un tiempo que se llama ramp up, habitualmente en los hoteles, que es una rampita que tiene que llevar el negocio hasta que se pone en el sitio donde tiene que estar. Una vez que se pone en esa velocidad de crucero, empieza a generar esos cash flows buenos que se reparten en las familias, ¿no? O que se reparten los LPs y que forman parte de un buen retorno. Pero a la vez el activo va cogiendo valor, porque va siendo capaz de pagar más al inmobiliario. Okay. Entonces, lo que haces al final con la P&L es una trampilla, ¿no? Dices, ha aflorado este hueco en la P&L, que es un hueco que se ha agrandado. Pero el alquiler sigue siendo el de siempre, si es que se basa en un alquiler. Si es propiedad, pues tienes una mentalidad de cuánto costó. Yeah. Y ese cuánto costó te dice cuánto sería lo que debería dar a cada año por el hecho de ser un inmueble, ¿no? Que sea un 7 o un 8%. Si esto lo puedo agrandar y comerme parte del beneficio, yo puedo decirle al nuevo propietario, oye, esto rinde esto. Por lo tanto, subes el precio, que es la yield de venta. Oye, ¿por qué las familias invierten en esto, tío, en este tipo de cosas? Bueno, por diversificar, porque en el inmobiliario está todo agotado y el inmobiliario es fundamental. Vamos, yo no sé... Yo no sabría decir muy bien cómo distribuyen en porcentajes. Yo creo que hubo un podcast que hicisteis en el que se decía que era más o menos a tercios y que un tercio iba a inmobiliario, a real estate.
Depende de las familias, ¿no? Depende. Hay familias que tienen mucho, de hecho casi todas las familias tienen mucho real estate. Mm. No, lo que pasa es que el residencial, ¿no? El de, pues cada vez la gente está saliéndose, Sí, ¿no? Por motivos de que, bueno, sí, por la parte jurídica, por la parte de defensión, la parte fiscal, está súper atacado. claro, por ejemplo, este tipo de vehículo, ¿no? Sí que tiene el tema este de impuestos de sociedades, ¿no? O sea, No, de patrimonio. de patrimonio. Este tipo de FCR, Fondo Capital Riesgo Europeo, tiene la ventaja fiscal de que para el impuesto de patrimonio, y sobre todo en la tierra de Cataluña, que es donde más impuesto de patrimonio hay, los Gent de bé, que tiene, que tiene que gastar el gobierno. y que tiene dinero puede invertir aquí y estar exento del impuesto de patrimonio hasta un 95%, creo. ¿Y qué te iba a decir, tío? ¿Pero cuáles son los riesgos, tío? Entonces, Porque fíjate una cosa que aflora también, que esto es muy interesante. Si tú tienes un impuesto de patrimonio que tienes que pagar el 2,5% anual de tu patrimonio, y por invertirlo aquí ya no tienes que pagarlo, siempre y cuando ganes, lógicamente, si pierdes es una gilipollez, pero si ganas, a tu yield le tienes que sumar el 2,5%. claro. Es que esto es una cosa que descubres cuando hablas con el PIS, ¿no? Que realmente el tema impositivo es muy relevante. Hombre, Entonces, te regala 2 puntos y pico. claro. Y esto hay gente que está haciendo operaciones en otros, por ejemplo, en agro, y se beneficia en temas de agro, ¿no? Claro. De beneficios fiscales que dice, oye, si no pierdo, ¿no? En el tema agro y gano porque es campo, y es difícil perder, digamos, en comprar el terreno, ¿no? Si el terreno es de agua y tal, ¿no? Pues más la bonificación fiscal le saca una tira interesante. O sea que, oye, pero ¿cuáles son los riesgos, tío? Porque esto, como todo en la vida, tiene un Pues riesgo. el riesgo es que compres mal, por ejemplo. Vale. Un riesgo enorme. Pero si compras mal, imagínate que has comprado muy caro, el riesgo sería que te sacarías una rentabilidad más baja. Sí, nunca será cero. O sea, de write-off, o sea, write-off cero. Bueno, hay. si se cae el edificio, ¿no? Pero la licencia la tienes, ¿no? Tienes el suelo. Tienes el suelo. Sí, eso vale todo. Vale todo. Vale, ¿qué El riesgo lo que puedes hacer es ganar menos. Ganar menos. Y la forma de ganar menos es operarlo mal. Bueno, el riesgo estaría si esto es muy apalancado, ganas menos, no podías pagar la hipoteca y lo perdieses, ¿no? Por eso lo de no hipotecarse mucho. Claro. Sí, si cambia un cambio de ciclo y te pasa como la crisis del 2008, pues ahí sí que puedes llegar a perderlo si te has apalancado mucho. Con un 50% de apalancamiento lo veo, francamente, pues difícil. Vale. ¿Qué más riesgos tú le ves a...? Tienes el riesgo de operación y tienes el riesgo jurídico. El riesgo jurídico es que cambien... Cambia algo de la ley. En los activos que nosotros vamos a invertir en este fondo no va a haber ese riesgo, pero yo sí lo tomo en otros sitios. Por ejemplo, tenemos algo de apartamentos turísticos. en este no va a haber apartamentos turísticos. No va a haber licencias de vivienda de uso turístico. Ok, Apartamentos turísticos en zonas donde no haya peligro, sí. vale. ¿Y qué te iba a decir? Pero también habría otro... Para mí, ¿no? No sé si el riesgo es venderlos, ¿no? Estos activos, porque lo tienes que liquidar. Bueno, y luego puedes tener, pero el riesgo es una cuestión de tiempo. O sea, lo que se puede hacer es empeorar la TIR porque en vez de vender el año 5, es el 5 más 1, más 2, más 3, más 4, si pillas un bache. De ¿Quién te compra un hostal en León, tío? Un activo como en León o en Valladolid, ¿eh? ¿Quién te compra un hotel funcionando en León? O en Salamanca. Yo creo que te cambio la pregunta y te digo, ¿quién compra los hoteles? ¿No? ¿Quién compra los hoteles? A día de hoy los hoteles los compran fondos. Fondos. Sí, fondos que ven que gracias a cómo sube el turismo, cómo suben los precios hoteleros, cómo sube la eficiencia de ese negocio, ese activo, ese conjunto de activos se revaloriza. Por lo tanto, ciclos de 5 años, bien comprado, bien vendido, ganan dinero. O sea, que al final es un relevo de que hay fondos que Sí. cuando ya están funcionando lo compran otros fondos, o bien también entiendo que familias, ¿no? También hay familias, ¿no? Sí, también hay familias que pueden comprar un hotel como algo exótico. Y eso, de hecho, pasa también en las ciudades pequeñas. Porque las ciudades pequeñas tienen un comportamiento muy singular, que es que el rico local quiere edificios locales. No quiere una buena vivienda. Esto nos lo dijo aún el PIN, ¿no? Me dijo, yo conozco muy bien Barcelona. Entonces, me dices la calle, tal. Ahora, si tú me dices, bueno, y Madrid también lo conocen perfecto, ¿no? Pero me dices, oye, Valencia. Coño, Claro. de Valencia sí que compra en Valencia, pero el Family Office de Barcelona no compra en Valencia, ¿no? Yo estaba el otro día con un tío que tiene una empresa muy buena precisamente de pieles en Salamanca y pues, o sea, ha generado muchísimos millones de cash en su vida, además es un negocio familiar, y tiene un montón de edificios en Salamanca. Todos allí. Y es así, es como, no sé, es algo muy arraigado, qué sé yo. Pero es un gran comprador. Tienes un hotel bonito, lo dejas bonito, lo pones en su sitio, pues es un gran comprador. Pero yo creo que aquí vamos a vivir un fenómeno en el que algún fondo comprará el conjunto. Me da la sensación, y si no, lotes. Ya.
Bueno, Estoy pues, realmente convencido. pues veremos, tío. Yo voy ahí a ver todos los hoteles. Claro, Yo voy a poner pasta. Pues dije a Enrique, ¿no? Que, pues, oye, en lugar de tener en algún inmobiliario mío personal que tiene bastante riesgo, aparte acaban de cambiar la ley de habitaciones y tal, digo, pues yo prefiero tenerlo en este tipo de assets diversificados y así que vamos a poner un ticket aquí a ver, a validar el mundo hotelero. Sí, sobre todo en este fondo hay una cosa muy buena. Cuando Gaia Rooms toma el activo más arriesgado, es un edificio al cual hay que hacerle obra y al cual hay que sacarle licencia y luego operarlo. Y entonces tienes 3 riesgos, ¿no? Tienes el riesgo de ejecución de la obra, tienes el riesgo jurídico de sacar la licencia y luego tienes el riesgo operativo de decir, este negocio lo voy a hacer rentable. Aquí estamos amputando 2 riesgos Ya. y vamos directamente a los que tienen Más. ya la licencia. Ahí Vados ha puesto firmeza y Sí. ha dicho, porque estoy seguro que tú hubieras dicho no. Yo hubiera abierto más y Marc ha sido muy cauto y la verdad es que ha creado mucha confianza. Porque dice, bueno, vale, pues la verdad es que parece tirar parado. Ya. Bueno, es que el dinero es receloso del riesgo, ¿no? También. O sea, en el fondo. rico. Oye, aparte hay otro riesgo, que es el riesgo tuyo, ¿no? Operador Gaia Rooms, pero lo que sí que tenemos un acuerdo es que si no, pues nosotros podemos escoger el operador que queramos. Sí. Obviamente vamos a preferir que seas tú por la confianza, ¿no? Y por tal, pero que al final tenemos que negociar, ¿no? Y Pues yo seré inversor, además. tú sí, Sí, eso es seré importante. inversor. tío. Me alegra que me digas eso. Y aparte, que es la forma mejor de demostrar las cosas en esta vida. Pero bueno, hay otros operadores que pudieran... Que puede ser competencia Gaia. Gaia. Que O puedan sea, esto es otro negocio, complementa a Gaia Rooms, pero en el fondo es otro negocio, ¿no? Que es un fondo de inversión. Total. Y así tiene que funcionar. Es que si no funciona así, no sería una gran idea. Y la idea es que esto sea el principio de una nueva propuesta de valor para el mundo hotelero. Ah, eso lo quería decir. ¿Por qué creéis, ¿no? que For Founders hace esto? ¿No? Aparte porque yo creo que es oportunístico, porque tenemos a Enrique, no sé cuántos años hace que lo conocemos, pero mucho, ¿vale? Marek y yo, pues somos muy colegas de Enrique, lo conocemos perfectamente de hace un montón de años y hemos hecho cosas juntos, ¿vale? Que yo creo que es la premisa, ¿no? Para ser socios. Y segundo, es que en For Founders llevamos mucho tiempo, desde el inicio, pensando que For Founders no solo debería de hacer startups, sino debería ser diversificado. Un ejemplo para nosotros es Inverred. Inverred ya ha sabido ir creando vehículos conforme tiene un expertise concreto. En este caso, pues yo tenía un expertise, ¿no? Y Marek de startups, tú tienes un expertise de hotelero, ¿no? Y seguramente tenemos otro, ¿vale? A lo mejor sabe de deuda, a lo mejor. De deuda o de campings o de nueces, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí tenemos expertise de varias cosas donde tenemos mucho conocimiento, donde el operador lo ha hecho con su propio dinero y que dice, oye, necesito capacidad para ampliarlo porque no tengo capacidad, ¿no? de seguir poniendo dinero. Tío, si volvieras al inicio de Gaia, o sea, que sería como, yo te diría como hace 2 años, tío, ¿qué harías diferente? O 3 años. O 3 años invertiría mucho más en tecnología. ¿Ah, sí? Mucho más aún, sí. ¿Por qué? Porque es lo que marca la diferencia. Y lo vemos cada día. O sea, de tener un proceso bien afinado, poder perseguirlo, poder... ¿Cuánto de relevante es tener esos procesos bien hechos? Total, es la base. Es la base. Es la base. O sea, somos unos maniáticos de los procedimientos y la IA nos está ayudando mucho porque los tenemos documentados. Y ser capaz de realimentarlos y de depurarlos ¿Qué haces con IA? es lo que hace que sea dimensionable. Uy, esto da para mucho. Pero, Da para un pero podcast, así las dos cosas. Da 3 o 4 cosas fantásticas. Una es, habrá unas 6.000 llamadas a la semana, todas se transcriben y se clusterizan. Con lo cual yo sé cuando hay un tema candente que sube. Y ese tema me lo analizo y miras por qué pasa. Y miro por qué pasa. Eso es incapaz, nadie más lo puede hacer, que no sea haciendo esto. Lo puede hacer todo el mundo que use IA, claro. Y todo el mundo que transcriba, y todo el mundo que tal. Pero nosotros lo llevamos haciendo ya casi un año. Luego tenemos la IA que, entendiendo en toda la documentación de nuestros procesos y de cómo están descritos nuestros establecimientos, que es fundamental, es capaz de asistir a un operador en tiempo real. Entonces, el operador, cuando alguien llama, y también pasa con los mails, pero ahí es más fácil, pero cuando alguien llama, esa llamada la escucha la IA y está continuamente haciéndole Pepito Grillo
al operador mientras habla, como si fuera un... O sea, por ejemplo, este hotel tiene piscina y el operador se pone muy nervioso y dice, no tiene, y dice, no hay, ¿cómo va a haber? ¿Cómo? A ver si tenemos mar, coño. Dile lo de que hay una piscina al lado. Dile, oye, pero no tenemos, pero el de al lado, el vecino de al lado, puedes utilizarlo por 3 euros, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Sí, ¿entiendo? y esto, exactamente es eso. Y eso sofisticado a la automatización, ya hay algún teléfono, y el que quiera que lo pruebe, que llame a nuestro teléfono de Bilbao, y ese hotel está asistido por IA automáticamente. O sea, tú llamas por teléfono y te responde una IA y te asiste hasta el conocimiento que tenemos documentado. Si se sale del conocimiento documentado, te pasa a un operador y ya está. Oye, 2026, tío, ¿qué es ¿Tú cómo ves el año que viene, tío, este ritmo? Pues yo lo veo muy prometedor. Estoy bastante ilusionado porque tenemos muchas operaciones inorgánicas también a la vuelta y eso nos va a permitir pues, aplicar esta ventaja a lo que yo digo siempre a los equipos, que es que estamos trabajando con gaseosa en realidad. Tenemos 1.500 unidades de alojamiento más o menos, cuando nuestros competidores tienen 4.000 o muchas más en España, quiero decir. Ya. Entonces poder decir que el año que viene podemos acabar con el doble sería fantástico. Vamos, el doble no creo que sea posible, pero quizás sí, no sé. Oye, muy bien, lo vamos a dejar aquí porque tendremos más capítulos de Enrique, Claro, ¿vale? Porque que queráis. está cocinando una operación muy top. Bueno, Sí. dos. Enrique va cocinando operaciones constantemente. Cuando se le cae una, levanta otra. Entonces, haremos un podcast solo para explicar esa operación que es muy guay. Oye, mil gracias, tío, Enrique. A ti, Como siempre, un que placer. dices, como siempre.